Bueno, buenas tardes. Esta mañana he estado aquí echando un vistazo a las presentaciones y no veas el nivel, ¿no? Está muy bien. Suerte que vengo yo a bajar un poquito ahora porque yo soy solo un desarrollador, solo vengo a explicaros un caso concreto de un proyecto que estamos desarrollando, BridgeSam, en Gelurida. Os explicaré un poquito y cómo en un proyecto no blockchain adaptamos blockchain utilizando, digamos, nuestra experiencia viendo pues, clientes y proyectos y demás, ¿no? En este caso concreto, aplicamos un enfoque híbrido para una plataforma de gaming, ¿no? Entonces, bueno, sobre la empresa, los que no las conozcáis, Gelurida es una empresa que se fundó, la fundaron parte del equipo de desarrollo de un proyecto que se llama NXT, que los veteranos conoceréis o recordaréis de 2013, primera blockchain escrita desde cero después de Bitcoin, Proof of Stake 100% desde el principio, etcétera, etcétera. Se cogió parte del grupo, hizo una ICO y tal, montó una empresa para continuar el desarrollo. Esa empresa está en Lugano, pues somos un equipo descentralizado. Y bueno, sobre mí, nada, que desarrollador hace muchos años, ya tenía pelo cuando empecé a trabajar, a desarrollar, ya no está mal, pero como blockchain no llevo mucho tiempo, profesionalmente. Como muchos de aquí seguramente pues te metes en el mundo y lo vas conociendo y luego otra cosa es ya la parte más profesional. Quiero decir que yo vengo del desarrollo de aplicaciones no blockchain desde hace muchos años, ¿no? Aplicaciones web, aplicaciones de todo tipo. Entonces, entrando en materia, que sé que vamos justos de tiempo, bueno, en 2020 pasaron dos cosas. Una, no hace falta que la explique, ya nos la imaginamos, por desgracia, y que hizo que todo el mundo estuviéramos en casa. La otra, y de hecho nosotros tuvimos una reunión que hacemos anualmente, o hacíamos, ahora nos lo hemos saltado, hacíamos anualmente en Lugano, en la sede de la empresa, todo el equipo, está por todo el mundo, le hicimos la primera semana de febrero de 2020. O sea, vamos, nos cerraban ya en ese momento. Y de hecho, allí estábamos. Bueno, Ardor es la evolución de NXT, la que desarrolla Gelurida, la nueva blockchain principal que tenemos nosotros, ¿vale? Decimos, bueno, esto ya está muy evolucionado, tenemos un montón de piezas para hacer aplicaciones, ¿no? O sea, nuestra blockchain siempre la hemos vendido como muy fácil para que tú integres, para que tú la añadas a tu proyecto, ¿no? Con una API muy fácil, muchas funcionalidades hechas, etcétera, etcétera. Todo muy sencillo. Y teníamos un roadmap, ¿no? Teníamos un roadmap, vamos avanzando, teníamos muchas cosas y vamos añadiendo funcionalidades. Y en un momento dices, bueno, vas añadiendo funcionalidades, sin embargo, seguimos detectando resistencia por parte de clientes sin proyectos para montar proyectos reales que tengan al menos una parte de blockchain. No proyectos puramente blockchain, proyectos reales que tengan una parte de blockchain, ¿no? Entonces dijimos, vale, tenemos este problema que lo vamos detectando y al final nosotros somos una empresa pequeña que desarrolla una blockchain, digamos, abajo, los cimientos, ¿no? Luego tienes el cliente arriba que tiene su idea de decir, oye, pues aquí podría aprovechar blockchain para montar no sé qué, hacer tal cosa y tal. Y en medio siempre hay una necesidad de desarrollo que o el cliente tiene una capacidad de desarrollo importante o necesitas un integrador, un tercero. Nosotros no tenemos esa capacidad. Somos un equipo pequeño, ¿no? Siempre había como este gap, este mismatch. Entonces dijimos, oye, en vez de darle más vueltas a Ardor, continuar haciendo cosas y seguir encontrando esta resistencia, vamos a ver si podemos hacer nosotros un proyecto, añadirle, evidentemente utilizando nuestra plataforma, sería muy divertido hacerlo con otra, pero no, utilizando nuestra plataforma y de lo que aprendamos y de lo que saquemos de esas piezas, a ver qué podemos utilizar para mejorar esto. Entonces, esta es un poco la idea con la que hicimos BridgeSam, o estamos haciendo BridgeSam. BridgeSam, bueno, el tema de por qué escoger esto es por la oportunidad surgió, pero es una plataforma de bridge para jugar al bridge, el juego de cartas, que se juegan 4 personas, 2 parejas, tal, para jugar online. Aplicación web, aplicación de móvil, vídeo, audio, es un juego muy social y le queremos añadir una parte de blockchain, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, este es el aspecto, es un mockup un poco antiguo. Esta semana pasada hemos presentado el proyecto ya oficialmente.
al menos la primera versión, en un festival que ha habido de bridge en Israel. Y ahora ya no se parece exactamente así, pero la idea es esta, ¿eh? O sea, es muy importante, es un juego muy social, el bridge. Yo no tenía ni idea de bridge, bueno, sigo sin tener ni idea de bridge, sinceramente, pero es un mundo espectacular, ¿eh? Federaciones, torneos, tú sales por aquí por la puerta y seguro que hay clubs de bridge en Madrid y que no sabíais que existían, total. También es verdad que la mayor parte de los jugadores, digamos que no están en una época de estudiantes ahora mismo, o sea, tienen su edad. 50 años para arriba es lo normal. Pero es un juego muy social y es un juego muy de persona a persona. ¿De acuerdo? De club, de quedar, de jugar en persona. Entonces, con lo que os decía antes, nos confinan, entonces también se vio una oportunidad de decir, esta gente que ahora está en casa y no puede jugar, los clubs de bridge, que hay muchos, están intentando tener una herramienta para que esta gente que ahora está en casa, pues que pueda jugar, ¿no? Por eso lo del vídeo, por ejemplo, desde el primer día lo tenemos y es una de las cosas que mejor feedback tenemos. Vídeo y audio en tiempo real con el juego. Pero bueno, no os voy a explicar el Bridge Champ ni el Bridge, porque no os interesa en absoluto, estoy seguro. Pero os voy a explicar un poco cómo estamos metiendo blockchain en una cosa tan sencilla como un juego de Bridge online. Entonces, básicamente hay dos partes que tenemos que decidir sobre blockchain en esto. La primera parte sería un poco la parte más técnica, que sería la conexión, la que los programadores tenemos que pelearnos para conectar lo que queramos hacer con la blockchain. Y por eso sería la interfaz, la integración. Y por otro, la economía, lo que le llamaríamos la token economy, ¿no? ¿Vale? ¿Qué significa poner blockchain a un juego de bridge? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, estos son dos partes. También os he de decir que esto está en proceso. Lo que acabamos de presentar y que es público y que se puede entrar y jugar a la web, aún no tiene la parte de blockchain, está en desarrollo interno y también está un poco en diseño. Y además, como podéis imaginar, no puedo tampoco ahora explicaros exactamente qué vamos a implementar, pues porque estas cosas hay que esperar a que lo saquemos. Pero sobre la token economy sí que os puedo explicar algunas cosas, que es básicamente que vamos a utilizar como token del juego Ignis. Ignis es, los que no conozcáis Ardor, nuestra plataforma de blockchain, es una plataforma multicadena. Ardor, que tiene el mismo nombre, es la cadena padre, la que tiene el consenso, la seguridad. Y la primera cadena, la cadena totalmente pública y libre, la primera cadena hija, se llama Ignis. Entonces, Ignis es la cadena principal donde pasa todo y es totalmente público. Vosotros podéis ir a Ignis, comprar Ignis, hacer transacciones, enviar mensajes, hacer lo que queráis. Entonces, esto es una de las primeras decisiones que dijimos, oye, al contrario que muchas plataformas que hay de juegos y tal, que tienen su propio token y luego qué haces con ese token, desde el primer momento dijimos, no estamos haciendo un proyecto totalmente externo, sino que nosotros somos una empresa con nuestra propia blockchain. Por lo tanto, vamos a potenciar esa blockchain y vamos a hacerlo con el espíritu blockchain, abierto, descentralizado, dentro de la medida de lo posible de que es una aplicación convencional, ¿eh? Entonces, Ignis significa que todo lo que tú puedas ganar o gastar con Ignis en el juego es totalmente abierto. Tú ese Ignis lo puedes convertir a euros, a bitcoins o a lo que te dé la gana para un lado y para otro. Puedes comprar con tarjeta de crédito, lo que quieras. Una vez tienes ese token, lo puedes sacar muy fácil del juego. Luego también, bueno, NFTs como están de moda, pues también tenemos nuestros logros, trofeos. Hay un mundo de torneos también en el Bridge, que es un mundo también, os he de decir. Torneos internacionales, federaciones oficiales en todos los países y, bueno, por tanto, pues logros, trofeos y demás los puedes tener como NFTs. Nosotros la funcionalidad de NFTs y todo esto, la plataforma ya la tiene, no necesitamos hacer nada porque ya existe desde los inicios, desde 2013. Y luego también tenemos un exchange descentralizado, con lo cual también potenciamos todos estos tokens y NFTs, moverlos a través de nuestra plataforma. Entonces, como os digo, la token economy, bien, pero como yo soy programador, a mí la parte que me interesa es esta, el código, cómo nos peleamos haciendo una aplicación que no es blockchain, cómo trabajamos con blockchain, ¿no? Entonces, nosotros esperamos realmente tener muchas transacciones, esperamos tener muchos jugadores, esperamos tener muchos clubs y esperamos tener muchos juegos y, por tanto, muchas transacciones. Entonces, tú lo que no puedes hacer en una blockchain, sabréis ya, es soltar todas las transacciones que quieras cuando quieras. Esto no es una base de datos,
¿vale? La definición de base de datos descentralizada, no sé qué, no es una base de datos. Entonces, tú no puedes soltar todas las transacciones que quieras cuando quieras. Entonces, nosotros, de aquí viene lo del tema híbrido. Nuestro diseño híbrido se basa en utilizar un registro interno, es como una especie de ledger interno, y entonces solo asentar en la blockchain cuando lo necesitamos. Eso puede ser por número de transacciones, puede ser por tiempo, o puede ser un sistema mixto, que probablemente es lo que acabaremos haciendo. Y esto, bueno, os explicaré otros casos, pero bueno, esto es un poco la arquitectura de cómo es la aplicación y demás, ¿no? Toda la parte, excepto el bloque de aquí arriba a la izquierda, todo lo demás es aplicación convencional, no hay nada especial. Hay servidores de juegos, balanceador, lo de audio y vídeo que os decía, base de datos, etcétera, etcétera, bots para jugar. La parte aquella es la interesante. Es un nodo de Ardor, un nodo de nuestra blockchain, en el cual se está corriendo nuestra versión de los smart contracts, que se llaman lightweight contracts, contratos ligeros, que básicamente lo que hace es una interfaz de todo lo que el juego quiere hacer o los usuarios quieren hacer con cripto, va a través de aquel nodo que no está en Internet. Eso es una especie de firewall, ¿no? Representa. ¿Por qué? Porque en el mundo real sabéis que, y yo que vengo de muchos años de aplicaciones convencionales, la seguridad cuando desarrollas es importante, pero nunca tanto como en una blockchain. Jamás. O sea, yo recuerdo de empezar profesionalmente en blockchain y es algo que dices, bueno, es que si normalmente pensabas un 10% en el tema de seguridad, cuando tocas blockchain sabes que cuando montemos esto nos van a atacar. No es sí, es cuándo y cómo. Van a intentar, porque hay dinero, fácil y difícil de rastrear. Entonces, sacamos todo el código de blockchain de los servidores de juego que están accesibles. De manera que tenemos una manera segura, le llamamos nodo seguro, pero es ponerle un nombre, es un nodo de Ardor con un contrato inteligente que estos servidores envían unas peticiones firmadas, te medio fías, pero si un servidor nos envía demasiadas peticiones sacando dinero, le cortamos el grifo, cosas de este estilo. Puedes implementar una seguridad mejor si lo tienes separado. Vale. Entonces, esto, el tema de tener separado, de tener este sistema de no meter todas las transacciones, es lo que os decía, uno de los modelos híbridos que nosotros durante los años, cuando hemos asesorado a clientes que nos vienen con un posible proyecto y tenemos que decirle, oye, sobre todo si vienen, evidentemente si vienen del mundo no blockchain, les tienes que explicar un poco de qué va, qué puedes hacer, qué no puedes hacer, pues se piensan que es magia. Dices, dame la librería de blockchain y entonces de repente mi aplicación hace no sé qué. No, al contrario, trabajar con blockchain tiene unos retos mayores que con aplicaciones convencionales, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos que hacer pequeños ajustes y ayudarles en entender, bueno, esta limitación de aquí, no puedes enviar un millón de transacciones por segundo. No puedo, ni 1000 tampoco. No puedes guardar todos los datos que quieras. Lo que guardes no lo podrás borrar, no lo podrás cambiar. Es la esencia de la blockchain, ¿no? Todo este tipo de cosas hemos ido desarrollando algunas técnicas, algunos diseños híbridos en el sentido de que se apoyan en una parte off-chain y en una parte en la blockchain. Entonces, aquí os pongo 3 ejemplos de proyectos que hemos solido, sistemas o técnicas que hemos utilizado en diferentes proyectos, ¿no? Una es esta de aquí, la de agrupar y enviar en las transacciones. Lo hemos utilizado en proyectos de IoT, por ejemplo, en la que tienes sensores que quieres guardar en la blockchain. No puedes guardar sensores cada segundo, es imposible. Tienes que agruparlos y poner una transacción cada el tiempo que sea. Depende de la blockchain, depende de lo que estés guardando, ¿no? Para minimizar latencia, si tu aplicación necesita un tiempo de respuesta muy rápido, la blockchain da igual el tiempo de bloque que tengas, pero no puedes saberlo. Ni es determinista o no siempre lo es y nunca es súper rápido, no son milisegundos. Entonces, otra manera es tener un sistema off-chain, ¿vale? Que añade complejidad. Los que hayáis programado alguna integración de estas, seguro que si os digo que hay que tener en cuenta, tú haces tu desarrollo, pues me espero, lanzo una transacción y no pasa nada. Sí, sí. Y si hay un soft fork, si hay desarrolladores por aquí que toquen blockchain, se van a decir, vaya, ¿y si envía la transacción y pasa algo, el deadline era corto, ha habido un pequeño soft fork que pasan continuamente en las blockchains, pequeñas reorganizaciones y se me pierde una transacción? Tú has hecho una transacción
ojo, para la transacción de base de datos, por ejemplo, de tu aplicación, has hecho algo en la blockchain, supones que aquello todo está bien, fantástico, y si hay un pequeño software que aquello se pierde, total, que poner estas cosas no resuelve todo de manera, no es trivial, quiero decir. Y otra de las cosas, uno de los casos típicos que seguro que habéis encontrado es la privacidad. No puedes guardar todo en la blockchain, sobre todo en blockchains públicas que son las de verdad, si me permitís, si hay alguno que sea en blockchains privadas, lo siento. Tú puedes guardar cosas, pero son públicas. Entonces no siempre puedes, sobre todo protección de datos. Ahora hemos tenido por aquí un regulador, ¿no? Entonces, pues guardar el hash es el típico ejemplo de sistema alternativo para guardar datos en la blockchain, pero cumpliendo ciertas normas. ¿Vale? Entonces, estas son algunas de las técnicas híbridas que durante los años hemos ido encontrando para generar proyectos. Y creo que ya estaba. Ya está, esto es lo que os quería explicar. Gracias.